Hoy seguimos con Mario Mendoza y la locura de nuestro tiempo. Los otros artistas. Hay un tipo de artista que nunca se atrevió a confesar que, en el fondo de sí mismo, la idea de la fama y el reconocimiento eran en realidad su gran móvil. Es un corte de individuo que esperaba mucho de los demás. Grandes aplausos, condecoraciones, menciones especiales, entrevistas en muchos medios de comunicación, honores. Y resulta que todo eso no llegó nunca o llegó en dosis mínimas, que no fueron suficientes para satisfacer sus egos agigantados. Entonces envejecen con una amargura que es fácil de detectar. Culpan a la mediocridad general por lo sucedido. Dicen que el público es idiota y que solo admira la basura bien presentada. El resentimiento los va carcomiendo por dentro poco a poco, hasta que un buen día no pueden más y se enferman o empiezan a mostrar síntomas depresivos que los terminan de anular y que empeoran aún más la situación. Siempre he preferido a los otros artistas, a los que despreciaron desde un comienzo las reglas de la manada y que en consecuencia lo que la manada opine de ellos les tiene sin cuidado. Generosidad. Primero, de niño me costó mucho trabajo entender los pronombres posesivos, esas palabras mediante las cuales uno convertía los objetos en mis objetos, las ideas en mis ideas, las personas en mi hijo, mi novia o mi empleada. Yo solía regalarlo todo con facilidad o prestaba, por ejemplo, las camisetas y las chaquetas. Después se me olvidaba recobrarlas. Sacaba los pantalones y los sacos y se los entregaba a los leprosos de Agua de Dios, que pasaban de casa en casa pidiendo ropa para su gente. Invitaba a mis amigos en la panadería cada vez que podía y me encantaba regresar a casa con los bolsillos vacíos. Les pasaba a mis compañeros de clase un lápiz de color o un esfero y jamás los reclamaba. Dejaba los juguetes, los balones y las raquetas en los parques o en las casas de los vecinos. En fin, era un desastre y no tenía conciencia, como decía mi madre, de lo que costaban las cosas, de lo que había que joderse para conseguirlas. Unos años después empecé a trabajar, es decir, compraba los objetos con mi propio esfuerzo, y fue igual. No sentía grandes apegos por la ropa, por los vasos, por las camas, por los electrodomésticos. Y eso me trajo enormes problemas, sobre todo en las relaciones de pareja, cuando alguna novia me preguntaba por un adorno para el apartamento o por una camiseta que me había regalado el día de mi cumpleaños, y yo no encontraba el famoso regalo por ninguna parte. La acción, por supuesto, era interpretada como desidia, como desprecio. No entiendes el cariño con el que yo te regalé esa camisa, todo el esfuerzo que hice para conseguírtela. Y lo peor era que yo sí entendía y que valoraba mucho el regalo, pero no podía, no lograba apegarme a él, considerarlo mío. Segundo, paralelo a ello, fundé relaciones amorosas en donde me costó mucho trabajo comprender la posesión física, el considerar el cuerpo de la otra persona como una propiedad privada. Quizá por eso mismo siempre prefería a las mujeres más liberales y alocadas, a las que llevaban vidas un paso más allá de las reglas establecidas, a las que iban a su aire y en consecuencia me dejaban a mí también libre y sin mayores ataduras. Desde muy joven me di cuenta de que en la vida de pareja había una especie de paradoja. Mientras más cerca se estaba, mientras más se compartía, mientras más rutina practicaban dos novios o dos esposos, más asfixia existía, más sensación de acorralamiento, más pérdida de la independencia. Es una ecuación triste. A mayor proximidad, menor deseo. Tal vez la razón de esto esté en que nadie nos enseña bien el juego. Las relaciones sentimentales se fundan tanto en la presencia como en la ausencia. Es importante estar cerca, compartir, ser solidario con el otro, por supuesto. Pero también es importante no estar, dejarlo libre, soñarlo, anhelarlo, fantasear.
Solo así el deseo se mantiene intacto. Esta visión también me ha traído muchos problemas, porque en varias oportunidades me han dicho que yo no sé amar y que no sé comprometerme. Solo porque no sé amarrar, no sé celar, no sé enjaular, tener, poseer. Y porque no permito tampoco que me encierren la cortina y que me echen llave. Pero ya no me angustio tanto como antes. Con el tiempo he venido a entender que la libertad no es para todo el mundo. Tercero, finalmente me he dado cuenta de que esta manera de ser tendrá una consecuencia inevitable. En los últimos años he visto morir a varias personas en pésimas condiciones de salud, agonizando poco a poco, a pedazos, convertidas en sombras de sí mismas, en retazos, disminuidas incluso hasta el punto de ser irreconocibles. Ese apego excesivo a la vida, sea como sea y en cualquier condición, me indigna, me produce un rechazo visceral. Me parece repugnante morir de esa manera, generando lástima, mirándome en el espejo sin saber de quién es ese rostro que el azogue refleja. Si llego a morir súbitamente o en un lapso de pocos días, celebraré una salida del escenario tan decente. Pero si me llega a tocar una enfermedad lenta, progresiva, que me reduzca a mi mínima expresión, entonces mi generosidad será puesta a prueba. Y cualquier noche, por medio de una sobredosis de somníferos o de morfina, yo tendré que despegarme de mi último bien, el más preciado de todos, mi vida misma. El hijo que nunca tuve. Siempre me han fascinado los niños. Me encantan sus juegos, su capacidad para subvertir la realidad, su imaginación desbordante. Me siento mucho más cómodo entre ellos que entre adultos acartonados y pesados. Sin embargo, no me siento atraído por la imagen de ser padre, por la necesidad de verme reflejado en otro ser, por el deseo de perdurar en futuras generaciones. Muchas veces me he imaginado cómo sería mi relación con un hijo o una hija, los juegos, las lecturas, los viajes, la tolerancia, el afecto y la disciplina fusionados en la misma educación. Y me siento cómodo imaginando esas situaciones. Me gustan. Además, creo que los que son padres tienen una oportunidad maravillosa. Revisan su propio pasado, lo actualizan, lo reconstruyen paso a paso y en ese proceso pueden corregir de alguna manera los errores que sus propios padres cometieron con ellos, los abandonos, las faltas graves. El problema para mí empieza cuando tomo conciencia de las cifras alarmantes que nos ubican como una de las especies más irresponsables y destructoras del planeta. Hace 200 años éramos 650 millones de personas. Hoy somos 6.500 millones, es decir, en solo 200 años hemos multiplicado por 10. No paramos de reproducirnos de manera vertiginosa. Según la FAO, por primera vez acabamos de superar los 1.000 millones de personas con hambre en el globo. Y la situación tiende a empeorar. La ONU acaba de advertirnos algo que hace tiempo se sabía, pero que la gente del común no quiere pensar ni asimilar. El recalentamiento global, la contaminación, el deshielo progresivo de los polos y por ende ciertos huracanes y tsunamis, e incluso el exterminio de otras especies están ligados a la explosión demográfica, esto es, a la pasión casi enfermiza que sentimos por reproducirnos. Entonces me digo que no, que paso, que prefiero practicar otro tipo de paternidad con la cual me siento tranquilo y satisfecho, la artística, la de la transmisión de pensamiento, la de los personajes que ya están en los libros que he escrito y que seguirán allí viviendo para siempre. Al fin y al cabo, los artistas y pensadores no nos reproducimos de la misma manera que los otros seres. Nuestras matrices están en las bibliotecas, en las salas de cine, en las galerías, en las librerías, en los teatros, en los salones de clase y en los seminarios. Traemos vida al mundo por otros conductos. Dejamos huella en otros seres que habitan en dimensiones de tela o de papel, en pantallas, en escenarios, y que no son inferiores a los otros, a los de carne y hueso.
Los Duncan. En 1997 fui como profesor visitante a una universidad en Estados Unidos, en el estado de Virginia. Llegó el invierno y yo vivía realmente enclaustrado en los predios de la universidad, entre un apartamento pequeño que tenía y los salones donde solía dictar clase. Así iban pasando los días, las semanas, los meses, atrapado en una rutina que no dejaba de aburrirme. La tarde de un viernes, cuando salía de la universidad enfundado en mi chaqueta de invierno y con un morral atiborrado de libros en la espalda, una de mis alumnas detuvo su carro, abrió la puerta del copiloto y me gritó con una sonrisa en los labios: ¿Tiene tiempo, profe? ¿Lo puedo invitar a tomarse un café o una cerveza? Me causó gracia la invitación. Susan era una de mis estudiantes preferidas, alta, de rasgos finos, inteligente y simpática. No había nada que pensar. Le dije que sí enseguida y me subí a su carro, feliz de no tener que llegar a mi apartamento a encender la calefacción, a leer 2 o 3 horas más y ver en la tele en la noche en busca de alguna película antes de dormir. Ella me dijo que fuéramos por la carretera central hasta un pueblito que estaba a unas 2 horas de camino. Le dije que me parecía magnífico. Nos fuimos conversando muy animados. Ya el curso se había terminado y solo faltaba que yo calificara unos exámenes y entregara las notas. Cuando llegamos al pueblo, ella se detuvo en una taberna. Nos bebimos 2 o 3 cervezas y después me llevó a una casita pequeña al final de una calle perdida entre unos matorrales. Le pregunté qué estábamos haciendo en ese lugar. ¿No recuerdas nada?, me preguntó ella conmovida, como si estuviera en otra dimensión. No conozco este sitio, nunca he estado aquí, fue mi respuesta. Mira bien las ventanas del segundo piso, el antejardín, el columpio que está en la parte trasera, me dijo ella en un tono que era casi una súplica. Me tomé unos segundos y revisé la casa. Nada. No recordaba haber visto esa construcción en ninguna parte. Empezó a nevar. El frío me calaba los huesos. Susan se quedó en ese estado, suspendida, ensimismada, y entonces me dijo atravesada por una tristeza muy antigua: aquí vivíamos juntos, tú y yo. Te reconocí el primer día de clase cuando te vi caminando por el corredor. Yo me llamaba Amy Smith y tú eras mi esposo, Mark Duncan. Tuvimos 2 hijos. Fuimos en esta casa muy felices. Luego, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, te enrolaste en el ejército y estuviste en Italia durante meses combatiendo. Tus cartas me salvaron la vida durante ese tiempo. Moriste en una trinchera despedazado por un fuego de mortero. Yo te sobreviví hasta 1960, cuando morí de un cáncer de hígado. Susan y yo regresamos a la universidad sin decirnos casi nada durante el trayecto. Nos despedimos con un abrazo y un beso furtivo. No la volví a ver. A veces, en ciertas noches solitarias, caminando por la calle o bebiéndome una cerveza, hago cuentas y me digo que quizá mis hijos, los Duncan, estén todavía vivos. Deben ser 2 abuelos gringos que me extrañan y me recuerdan con cariño. Negro y de mal gusto. Hace unos años se reunieron unos viejos compañeros del colegio, conversaron acerca de sus vidas, conocieron a sus esposas y esposos, se contaron unos a otros qué había sido de sus vidas y se despidieron entre abrazos y besos de antigua camaradería recobrada. Al menos, eso era lo que parecía. La verdad la supe mucho tiempo después. En medio de la charla bien animada y los tragos, fue inevitable que unos y otros compararan sus triunfos y sus fracasos, sus carros, sus mujeres o sus esposos, sus trabajos, sus sueldos. Al final de la noche, unos pocos se quedaron a continuar con la conversación. Entonces uno de ellos, que había tenido alguna pequeña amistad conmigo, completamente borracho, desahogó todo su resentimiento y les dijo a los otros: es el colmo que algunos idiotas estén ganando una fortuna y que lleguen aquí ahora a refregarnos en la cara su dinero.
como si no supiéramos desde jóvenes que eran unos imbéciles. Pero bueno, a esos me los paso. Lo que sí me parece inadmisible, y sé que ustedes están de acuerdo conmigo, es que resulta que ahora el negro Mendoza es escritor y un intelectual de prestigio en este país. No joda, el negro Mendoza escritor. ¿Se acuerdan de ese cafre? Vivía en las calles jugando fútbol con otros gamines como él. Se agarraba a trompadas por cualquier cosa, andaba con los tenis rotos, el pelo largo y su familia no era gran cosa. Era un ampón de mal gusto, peligroso, y a buena hora lo expulsaron del colegio. Y ahora resulta que ese vagabundo es un intelectual. Es el colmo. Eso demuestra lo mal que está este país. Así fue, más o menos, la andanada de improperios que me dirigió mi viejo amigo de pupitre. Lo curioso no es que yo me haya sentido identificado con la descripción que hizo de mí, pues más o menos se ajustaba a la realidad. Siempre he sido eso, un negro de mal gusto, que no encaja en ninguna parte y que prefiere la calle. Lo curioso es que unos meses después de ese antiguo colega consiguió un excelente trabajo, proporcional a su ego y a la idea que tenía de sí mismo, un trabajo donde le pagaban muchos millones de pesos. Pero no fue suficiente. Una noche, cuando el resto de su familia dormía en el segundo piso, él sacó un revólver que había comprado a escondidas de manera ilegal, se puso el cañón en la cabeza y se voló la tapa de los sesos.